tal? Soy Betty Lascano y hoy les voy a mostrar un tutorial de corte de cabello que sé que les va a encantar. Quiero que observen el largo que tiene mi modelo. Ella trae el cabello bastante maltratado, está embarazada en los primeros meses y el cabello se deshidrató completamente. Le vamos a realizar un corte con el cual ella va a sentirse como más cómoda porque ya no va a tener el problema de que se estén enredando las puntas y le va a dar un look en este embarazo muy jovial. Les presento a Jazmín. Ella tiene el cabello bastante largo, de medios a puntas, lo tiene dañado, como les comenté anteriormente, está embarazada y el cabello se le deshidrató como 5 o 6 centímetros, se le rompe. Vamos a realizarle un corte donde vamos a crear movimiento, vamos a darle un look fresco para tener más facilidad al momento de cortar el cabello y que este no se me enrede. Voy a utilizar suavidad extrema, este hidratante que me va a mantener el cabello hidratado durante el proceso. Para el corte van a ser de frente a nuca y de oreja a oreja, y en la parte de atrás voy a separar mi primera sección como de 4 centímetros para marcar la mecha guía. Voy a tomar todo el cabello y voy a cortar bastante porque vamos a dejar el cabello a media espalda. Ella quiere un corte donde pueda estar cómoda en este embarazo. Primeramente cortamos al centro y después pasamos a los laterales buscando que el corte nos quede parejo. Bajo mi segunda sección como de 2 centímetros y la peino perfectamente bien y voy a cortar tomando en cuenta la guía anterior. Peino el cabello a 0 grados y busco mi guía anterior. Toda la parte baja de la nuca la vamos a cortar a 0 grados. Una vez cortado a 0 grados voy a tomar los laterales, los voy a llevar ligeramente al centro, los peino a 0 grados, los sujeto y busco que no sobren puntas. Bajo la última sección, la peino perfectamente bien a 0 grados. Tomo mi mecha guía en el centro y corto parejo. Me voy al lateral, jalo ligeramente hacia el centro y vuelvo a cortar a 0 grados tomando en cuenta la guía del centro. En el siguiente lateral hago el mismo procedimiento. Es importante, una vez que cortaron el cabello, revisar que no sobren puntas. Si ustedes observan, aquí a mí me sobran puntas, el cabello no está completamente parejo. Lo hice intencionalmente para que ustedes puedan observar que tienen que estar revisando el corte constantemente. No corten nada más la primera vez y ya den por hecho que el cabello quedó parejo. Es importante que lo revisen. Una vez cortada la parte de atrás, nos vamos a ir al flequillo y para esto realicé una sección en V invertida. Si se fijan, el piquito de la V casi llega hasta la coronilla y el fleco está bien marcado casi de ceja a ceja. Esto es para marcar un flequillo tipo anchoa y que este se acomode perfectamente bien. Bajo mi primera sección como de 2 centímetros. ¿Te encanta el mundo de la belleza y te gustaría aprender a hacer coloraciones, mechas, cortes de cabello y muchísimas cosas más?
quiero decirte que este canal está diseñado especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y te llegue el video cada vez que yo lo suba. La peino perfectamente bien al centro y la corto abajo de la barbilla. El flequillo ustedes lo van a cortar dependiendo el largo que ustedes lo quieran. En el caso de Jazmín voy a hacer un flequillo tipo anchoa, es por eso que corté en ese largo. Una vez cortado el centro me voy a los laterales y coloco mis dedos en diagonal y corto las puntas que sobran. Bajo la siguiente sección, peino perfectamente bien, tomo mi mechón del centro y corto a 0 grados. En los laterales tomo la mecha, coloco mis dedos en diagonal y busco unirlo con el centro. Al colocar los dedos en diagonal hago que los laterales me queden más largo y haya un mejor acomodo. Voy a sacar un poco más de cabello de la parte de atrás, hago una línea de oreja a oreja, peino el cabello a 0 grados, tomo mi sección de enfrente, corto a 0 grados y los laterales los voy a cortar en diagonal buscando la guía del centro. Es importante que vean cómo coloco los dedos al momento de cortar el cabello. Bajo otra sección, la peino hacia el frente. Quiero que vean esta sección que ya es de oreja a oreja. Corto primeramente el centro y los laterales, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Este corte se acomoda muy bonito, es muy fácil de realizar. Es cuestión de que ustedes se pongan a practicar. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Los tutoriales que yo subo a mi canal, siempre estoy buscando realizar cortes o coloraciones en las que ustedes puedan aprender fácilmente. Voy a bajar otra sección un poquito más atrás y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a estar bajando secciones y haciendo el mismo procedimiento. Se van a sorprender de lo padre que se acomoda este cabello, de lo bonito que queda este corte. Si observan, ya casi no estoy cortando de largo de la parte de atrás. Al peinar el cabello de la parte de atrás hacia adelante hace que se formen unas ligeras capas, pero con mucho movimiento. Sigo sacando secciones de la parte baja de la coronilla y hago el mismo procedimiento. Casi todo el cabello de la parte de atrás lo tienen que peinar para enfrente y cortarlo de la manera en que lo están viendo. Una vez cortado todo el cabello y peinado hacia enfrente, nos vamos a peinar los laterales y vamos a buscar unir el cabello, que no sobren puntas, que la parte de atrás esté unida con la parte de enfrente. Inmediatamente después vamos a texturizar de medios a puntas para quitar volumen y que el acomodo sea más fácil. Esta técnica de desplumar el cabello ayuda a un mejor acomodo. Se las recomiendo porque el cabello se ve texturizado, se ve muy padre. Si a ti te gusta que las puntas se vean bien desvanecidas, te recomiendo esta técnica.
Para finalizar, vamos a cortar con la punta de la tijera, insertándola como a 3-4 centímetros para todavía desplumar más el cabello. Una vez hecho ese procedimiento, vamos a hacer una línea en el centro, una raya en el medio, para que vean ustedes cómo se van a acomodar estas anchoas. Así se le va a ver el cabello a Jazmín natural, se le va a acomodar muy fácilmente. Es un corte que de verdad se ve muy bonito. Espérense al secado. Para dar el toque final vamos a utilizar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que nos da volumen, nos protege el cabello y mantiene la hidratación durante todo el proceso del peinado. Es importante proteger el cabello de las herramientas de calor. Aquí ya estamos viendo el antes y después de este corte. Como pudieron ver, es muy fácil de realizar. Es un corte que lo puede llevar tanto lacio como ondulado. Además, se facilita el que si ella se lo quiere recoger no va a tener ningún problema. Este corte es un comodín para ti que quieres cambiar y lucir algo diferente y fresco. ¿Te gustó este video? Te invito para que me regales un me gusta y te invito a que lo compartas para ayudar a más personas. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.